Dios te bendiga, te habla tu hermano, Pastor Isaac Pimentel, invitándote a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo video o estemos en una nueva transmisión. Estamos trabajando arduamente para llevar contenido de calidad y contenido bíblico, principalmente bíblico, un contenido que traiga repercusión en la vida de la gente para bendición. Un contenido que en medio de tanto morbo que hay en nuestra sociedad pueda traer una palabra de corrección, de alineamiento, pero también de esperanza en Jesucristo. La esperanza gloriosa de los hijos del Señor. Y hoy quiero compartir contigo en este tiempo una palabra que Dios ha depositado en mi corazón, por la que tengo un gran peso y a la vez me siento con una gran responsabilidad para darte todo el consejo de Dios en este video. Quiero que te quedes hasta el final, que escuches lo que el Espíritu de Dios te quiere decir y que ponga en práctica cada enseñanza, cada mensaje que está en la Biblia, que está en la palabra. Porque vivimos tiempos difíciles y hay muchos burladores y mucha gente profanando lo santo. Por lo tanto, nosotros necesitamos hoy más que nunca que esa palabra de Dios que corrige, que enseña, que moldea a Cristo en nosotros, sea predicada. La palabra no adulterada, para que por medio de ella crezcamos para salvación, como lo establece la santa y bendita palabra del Señor. Palabra no adulterada. Y hoy, entendiendo el tiempo y esta responsabilidad que Dios ha puesto sobre mis hombros, quiero hablar un tema que lo creo trascendental, que entiendo que es una palabra de Dios que necesita ser escuchada y compartida, que necesita llegar al oído de mucha gente, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz, es más cortante que espada de doble filo, que penetra y discierne las intenciones que hay en el corazón. Y hoy quiero llevarte a este pensamiento y llevarte a esta enseñanza. Hay personas a lo que la Biblia llama reprobados. Son personas que han insistido en una rebeldía contumaz contra el Evangelio, contra los estatutos y contra los lineamientos de Dios, en todo el ámbito, en todo el espectro de lo que la palabra del Señor establece. Estas personas, vamos a ver qué aspectos nos quiere dar el Señor en su palabra y cómo podemos corregir y enfrentar lo que estamos viviendo, lo que estamos mirando. Vemos con asombro, ¿verdad? Pero a la vez con un gran entendimiento de que estas cosas tienen que suceder porque la Biblia establece que tienen que suceder. Sucedieron, suceden y sucederán.
¿Por qué? Porque hay hombres, mujeres, que se han encendido en su lascivia y su necio corazón no les ha permitido entrar en el conocimiento del Señor para que sea abierto sus ojos y puedan entender el proyecto de Dios para con ellos, porque no conocen el propósito de Dios en sus vidas. La Biblia nos habla en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Reprobos en cuanto a la fe. Aquí el apóstol Pablo le está refiriendo a Timoteo, quien escribe la carta, a su hijo Timoteo, sobre estos dos personajes, Janes y Jambres, que se levantaron contra Moisés, que se levantaron contra lo que Dios estaba haciendo a través de este hombre y produjeron una rebelión contra lo que Dios había establecido. ¿Por qué? Porque estas personas contrarias a la palabra y al orden del Señor, estaban en desacuerdo, estaban en contra de la voluntad de Dios y de la dirección de Dios. Por ende, se levantaron contra el hombre de Dios de ese momento, llamado Moisés. Dice la Biblia que resistieron a Moisés, le hicieron resistencia. Pero Moisés no es cualquier hombre en las Escrituras. Moisés es el hombre al que Dios le da la ley. Los primeros 5 libros de la Biblia le da la Torá, le da el Pentateuco, los fundamentos que le dieron origen a la nación hebrea, le son dados a Moisés. A Moisés se le da el culto, el sacerdocio como revelación. A Moisés Dios se le revela como no se le había revelado a nadie antes de él en ese tiempo. Claro, tenemos hombres de Dios en la Biblia: Abraham, Noé, Enoc, que caminó con Dios. Pero es importante que nosotros podamos destacar lo siguiente: Dios se le revela de una manera sorprendente a Moisés. Y a Moisés le toca la responsabilidad de dirigir al pueblo cuando el pueblo estaba cautivo, esclavo en Egipto, sacarlo de la esclavitud de Egipto y llevarlo hasta las orillas del río Jordán, llevarlo hasta un punto cercano a la entrada de la tierra prometida. 40 años de camino en el desierto
le correspondió a Moisés dirigir al pueblo. Y Dios estuvo con Moisés. Pero todo hombre de Dios, mujer de Dios, llamado por el Señor, encontrará a quienes lo resistan. A quienes resistan el mensaje, la palabra y a ti como persona. Pero muchas veces no se están dando cuenta que resistir a lo establecido por Dios, como dice Romanos 13, es resistir, hacerle resistencia al Señor. Dice aquí la Escritura, porque lo está mencionando, pero para referirse más bien en el momento que Pablo está escribiendo a un tipo de gente que habían dentro y fuera de las lides del Señor. Y él lo toma como referencia para decir, hay gente que como Janes y Jambres que resistieron a Moisés en el día de hoy. Pero nosotros sabemos que ahora sí, en el año 2021, todavía hay gente que resiste a la verdad de Dios porque tiene el mismo espíritu, la misma serpiente antigua que operó en Janes y Jambres. El mismo espíritu que operó en los tiempos de Pablo está operando en este tiempo en corazones entenebrecidos, corruptos, reprobos en cuanto a la fe. Y dice la Escritura, estos resisten a la verdad, porque son personas que viven en la mentira, en el engaño, en la hipocresía, en lo inmoral. Por ende, ellos resisten a la verdad. Oiga, ¿qué palabra? Resisten a la verdad. Hombres corruptos en el entendimiento. Por ende, aquí cuando está haciendo referencia a hombres, también a mujeres. Mujeres corruptas en el entendimiento. Y reprobos en cuanto a la fe. En el tema de fe, ellos están reprobados, pero eso tiene un porqué, porque resisten a la verdad. El que resiste a la palabra no va a pasar la prueba de la fe. Esa palabra reprobado tiene que ver con alguien que no pasó el examen, que no pasa las pruebas de fe. Entonces aquí nos está diciendo que en cuanto a la fe, pueden ser personas muy inteligentes en otras áreas, profesionales de alto nivel, científicos al grado extremo, pero muchos en cuanto a la fe, reprobados. Pueden ser personas de mucho conocimiento en lo secular, en las cosas que tienen que ver con la filosofía, con las letras, con las matemáticas, con las ciencias. Pero en cuanto a la fe, no pasaron el examen porque han resistido a la verdad, porque son corruptos en el entendimiento. Tienen unos archivos corruptos metidos dentro de su cabeza, un software corrupto metido dentro de su cabeza que lo plantó el diablo, un argumento que plantó allí el enemigo. Entonces, las personas resisten, Moisés dice Pablo, resisten a la verdad y en cuanto a la fe están reprobados. Ahora bien,
Estas personas reprobadas en cuanto a la fe no sirven para construir en el reino. Porque lo que ellos construyen, lo construyen mal. Lo que ellos hacen, lo hacen mal. Esa gente nos dice Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús, el que una generación reprobó, a los que la Biblia llama fundadores, los edificadores. Pero ellos reprueban a Cristo. Escuche esto, reprueban a Cristo. Pero Dios pone a Cristo como cabeza del ángulo, porque esos edificadores no obedecieron a la verdad. No edificaron en el reino, no tenían la revelación del reino. Corruptos de entendimiento, lo que nos está diciendo Pablo en 2 de Timoteo. Ahora, en el libro de los Hechos, lo vemos. Pedro dando cátedra de lo que es la palabra de Dios. ¿Cuánta gente ha reprobado en cuanto a la fe? ¿Cuánta gente está viviendo una vida corrupta, dañada? Porque ellos han tomado su propia forma de vida ajena a la palabra del Señor. Pero déjeme explicarle algo. Nos dice Tito 1:6, profesan conocer a Dios, se creen que le conocen. Ellos hablan de que conocen a Dios, de que Dios está con ellos, de que ellos le sirven. Pero con los hechos lo niegan. Dicen que le conocen, lo profesan, lo hablan. El que los escuchó les cree, pero sus hechos niegan que le conozcan. Interesante esto. Tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la eficacia de la misma. A ese tipo de gente la Biblia dice que lo evitemos. Dice, siendo abominables y rebeldes. Siendo abominables y rebeldes. Volvemos a la rebeldía. Porque es que la rebeldía del hombre es lo que lo hace levantarse contra Dios. Dios dice, no a esto. Y el hombre rebelde dice que sí. Porque el rebelde quiere ir todo el tiempo contra la voluntad del Señor. Quiere ir contrario a lo que la palabra de Dios dice y establece, porque es rebelde. Y si de algo hoy está lleno el mundo, es de gente rebelde a Dios. ¿Por qué? Porque no le conoce. Profesan muchos que le conocen, pero no le conocen. Dice, siendo abominables y rebeldes. Aquí Pablo utiliza otra palabra que me llama mucho la atención. Ya vimos que en Timoteo dice rebeldes, corruptos, que resisten, pero los llama reprobos en cuanto a la fe. Reprobos en cuanto a la fe. En Tito lo llama reprobados en cuanto a toda buena obra. A Timoteo le está hablando de que son reprobados en cuanto a la fe. Ahora aquí son reprobados en cuanto a buenas obras. Interesante, ¿verdad? ¿Por qué reprobados?
reprobados en cuanto a buenas obras. Porque en el Señor hay algo que vale mucho. Y es la intención del corazón con las cosas que tú haces. Porque la buena obra muchas veces para el Señor no está solo en la acción, sino en la intención. Oído aquí. Un político muchas veces sale para la calle en tiempos de campaña, que es donde vemos a la mayoría de los políticos en la calle, arreglando casas, ayudando a un huérfano, ayudando a un enfermo, comprando una receta. Perfecto. Pero ¿cuál es la intención muchas veces? Ganar una elección para luego él enriquecerse. Impresionante. Pero todos sabemos que la mayoría, no todos, pero la mayoría es así como funciona. ¿Qué sucede? El Señor está mirando la intención detrás de la receta. Y pongo un ejemplo, porque hay personas que no son políticos, pero buscan otro tipo de cosas a la hora de dar algo. Aquí la Biblia nos dice que están reprobados en cuanto a toda buena obra. Porque hay una intención en el corazón que está desviada del diseño de Dios. ¿Qué sucede? Y esto es importante. En el libro de Isaías, el Señor dice, sí, este pueblo de labio me honra. De labio, tú eres mi Dios, te bendigo, grande es tu nombre en toda la tierra. No hay otro como nuestro Dios. De labio. Pero decía el Señor, su corazón, lejos está de mí el corazón. O sea, había una adoración de labios, la boca estaba sonando hermosa, la alabanza que salía de la boca de ellos, pero cuando el Señor, que es el único que conoce el corazón, miraba el corazón, decía, no, este corazón no está conmigo. Por lo tanto, el Señor poco le importa lo que sale de la boca cuando el corazón no es correcto. Interesante, ¿verdad? Es importante esto, ¿eh? Es importante esto. Por lo tanto, no es que yo me congregue, que vaya a una iglesia, que cante los himnos, que escuche los mensajes, o que predique, o que dirija un pueblo. Es lo que hay en el corazón. Por eso Pablo le digo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarte, que utilizas bien la palabra de verdad, porque el mensaje del evangelio debe de ser predicado con convicción. Convencido de lo que estoy hablando, es la palabra de Dios que me cambió a mí primero, que trabajó conmigo primero. Reprobos en cuanto al entendimiento, en cuanto a la fe, corruptos en su entendimiento. Ahora bien, observemos algo más. Hebreo 6:8. Pero la que produce espinos y abrojo es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Qué fuerte este versículo. Aquí está hablando de las hierbas, las que producen medicina, las que se usan. Pero hay otras que nadie las quiere, que producen espinos y abrojos. Esas son reprobadas. Está diciendo la Biblia. Están próximas a ser maldecidas. Claro, porque aquí está hablando de un contexto espiritual. Nadie maldice una hierba.
Pero aquí no se está hablando de personas. Que lo que produce su corazón es maldad, iniquidad, pecado. Están reprobados, próximos a ser maldecidos. Y su fin es el ser quemados. Su fin es el ser quemado. O sea, lo que a ellos le espera como fin es el lugar del tormento. Es el lugar donde nadie desea estar. Ahora bien, ¿por qué? Porque han sido corruptos en el entendimiento y se han entregado a la lascivia. Entonces, a eso voy ahora. Romanos 1:28 dice lo siguiente: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, vea esto, como no aprobaron tener en cuenta a Dios, porque a Dios ellos lo reprobaron en su vida, ya que ellos tomaron una decisión, una determinación: no vamos a servir a Jehová. Cavaron cisternas rotas que no retienen agua, dejaron a Dios, se encendieron en su maldad, tuvieron a bien no tener en cuenta a Dios. Dice que como ellos sacaron a Dios de sus vidas, porque eso sucede cuando la gente saca de su vida la palabra de Dios. Nadie que saque de su vida la palabra de Dios le va a ir bien. Escúchame, nadie le va a ir bien. Por eso el Señor le dijo a Josué: cuida todo lo que en el libro está escrito, porque haciendo esto tú harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Pero es guardando la palabra. Ningún logro humano fuera de Dios es bueno. Escúchenme esto con mucha atención. Ningún logro humano fuera de Dios es bueno. Entonces dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Paremos ahí. Para hacer cosas que no convienen. Por eso usted ve tanta gente haciendo tantos disparates, metiéndose en tantos problemas innecesarios, viviendo vida tan fuera de Dios, sin sabor, ajenos al propósito y al diseño de Dios. Dice cosas que no le convienen, porque todo me es lícito, dijo Pablo, pero no todo me conviene. Lícito todo. Ahora, ¿me conviene? No. Por lo tanto, aquí dice la Escritura que Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó. Como ellos tuvieron a bien no tener en cuenta a Dios, Dios los soltó y los entregó a una mente reprobada para que hicieran cosas que no convienen. Que no convienen. Por lo tanto, cuando ellos toman una decisión en su vida, no conviene. Cuando ellos quieren hacer, no conviene. Cuando todo lo que ellos hacen les sale mal al final. ¿Por qué? Porque Dios los entregó a una mente reprobada, a una mente que no aprende de sus errores. Señores, hay gente que no aprende de sus errores, que comete errores todos los días y al día siguiente está cometiendo los mismos errores porque no aprende de sus errores. Y es impresionante la cantidad de gente que usted lo ve cometiendo errores y no recapacitan, no piensan. No dicen, pero ven acá, ¿qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida? ¿Hacia dónde la llevo? ¿Cómo es que voy? Por eso usted lo ve, que cuando buscan a alguien para casarse, no les conviene, porque lo hacen fuera de la voluntad de Dios.
que cuando se enamoran de alguien no conviene, porque están fuera de la voluntad de Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. Que cuando se meten en un negocio no conviene. Que las cosas les salen mal. Que viven una vida de problemas, batallas, situaciones, cosas que no le convienen. Que no son convenientes para ellos ni muchas veces tampoco para los que les rodean. Porque cuánta gente se ven afectados por las malas decisiones que gente reprobada en cuanto al entendimiento viven cometiendo. Debemos de tener cuidado. ¿Cómo hacemos las cosas? A Dios hay que tenerlo en cuenta en todo lo que vayamos a hacer para que nos vaya bien. No me habla del incrédulo, porque el incrédulo es incrédulo. Estoy hablando del hombre o la mujer de Dios que quiere modelar a Cristo. Hay personas que usted habla con ellos, usted los aconseja. Dice, mira, esto te va a salir mal. No es la voluntad de Dios. Mira lo que la Biblia dice. Y ellos se van como bestias ciegas. Dañan su testimonio. Si tienen a alguien cerca, también cuando viene a ver, le dañan el testimonio al que tienen cerca. Se corrompen, se van, vuelvo y repito, como bestias ciegas. Así lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque son entes reprobados en cuanto al entendimiento. No importa cuánto tú le aconsejes y cuánta palabra de Dios tú le des, porque ellos resisten lo que Pablo le dijo, ¿verdad? A Timoteo, ellos resisten a la verdad. Diga qué palabra. Volvemos allá atrás. Resisten a la verdad. Como ellos resisten a la verdad, ellos se envuelven en su mentira y en su engaño. Comienza literalmente a dañarse la vida. A veces usted lo ve depresivo, mal, y se preguntan por qué las cosas no me salen bien. Es que le estás haciendo fuera de Dios. No has tomado en cuenta a Dios. Y así conoce uno mucha gente que no han tomado en cuenta al Señor, que se han encendido en la maldad de su corazón para no obedecer a Dios. Ahora bien, dice aquí, para hacer cosas, hacen cosas que no convienen. Vuelvo y repito, no importa cómo lo aconsejes. Quiero que tomes esto. No importa lo que le digas. Puedes llamarlo, orarle a Dios, Dios revelarte y decirte así dice el Señor. Y ellos saben que Dios le está hablando, pero ellos resisten a la verdad porque son rebeldes y corruptos en el entendimiento. Se ha dañado su corazón y por ende se han cualquierizado, porque el que daña su corazón se cualquieriza. ¿Saben una cosa? Cuando una mujer que se valora, un hombre que no es su esposo, la toma por un lugar por donde no debió haberla tomado, esa amistad sí había se rompe totalmente, porque ella se siente ofendida e irrespetada. Cuando la mujer no se respeta, el hombre puede agarrarla por donde quiere y ella solo se sonríe porque no hay respeto en ella. Y eso es producto de una mente reprobada. Y ese hombre también tiene una mente reprobada. Entonces este es un problema que tenemos hoy en la sociedad. ¿Cuánta gente con mentalidad reprobada? Por eso es que una mujer a quien un hombre le ha faltado el respeto de todas maneras y de todas formas, y un hombre al que una mujer le ha faltado el respeto de todas maneras, ella te dice, él nunca me ha faltado el respeto, ella nunca me ha faltado el respeto, porque es que el concepto de respeto no lo tienen, porque tienen una mente reprobada. Hacer las cosas que no convienen
es una falta de respeto, primero a Dios y después a uno mismo. Pero el que tiene una mente reprobada ve el pecado, la maldad, como algo normal. Pero no es normal en el Señor, no es normal en el Espíritu, porque el Señor dice que no. Ahora bien, Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Porque Jesucristo no está en gente que está reprobada. Dice, no se conocen ustedes mismos. Tú mismo, tú que me estás mirando, no te conoces. No te conoces a ti mismo. Aquí Pablo está diciendo, examínense. Examínense. Miren hacia adentro. Háganse una autoevaluación. Observen hacia adentro cómo están haciendo las cosas. ¿Estoy agradando a Dios con lo que hago? ¿Cuántas infidelidades hoy en día en los matrimonios? Busquen ese mensaje que di sobre la infidelidad, el corazón del hombre infiel, de la mujer infiel. Ahí revela unas cuantas cosas importantes. Pero déjeme explicarle algo más. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que decir que la Biblia prohíbe todo este tipo de cosas? Bueno, tendremos que vivir haciéndolo porque la gente vive en contra de la voluntad de Dios. ¿Se examinan a ellos mismos? Se autoevalúa la gente y dice, ¿qué estoy haciendo mal? Necesito cambiar. Necesito que Dios trabaje conmigo. Necesito que el Espíritu de Dios me corrija, me enseñe, me redarguya. Necesito ver a Dios en mi vida, formando mi carácter en Cristo Jesús. Porque estar reprobado, estar camino al lugar de perdición. Sí, y hay un lugar de perdición. Puede ser que te hayan dicho que no. La Biblia dice que sí. Y el que más habló de ese lugar de perdición, ¿sabe quién fue? Jesucristo. Si no, léete los evangelios. Nadie habló más del lugar de perdición que Jesucristo. Pero hay gente que su entendimiento está entenebrecido para no oír la voluntad de Dios. Por eso, el que es reprobo hace cosas que no convienen. Daña una buena relación para meterse en una mala. Rompe con un buen matrimonio para irse con cualquier tigre o con cualquier gente por ahí. ¿Saben por qué? Porque son reprobos, es que no han tenido en cuenta a Dios. Hay un espíritu de las tinieblas que lo está controlando. Entonces necesitan, escúchame, necesitas entender que tienes que hacer un cambio en tu vida. Tienes que someterte a una metamorfosis espiritual. Tienes que entrar a un nuevo nivel en Dios. Decirle al Señor, estoy aquí, trabájame, cámbiame. Te necesito, porque esa es la intención de este mensaje de esta noche. Producir cambios en la vida de alguien. Hoy sí, domingo. El último domingo de enero del año 21. Dios está hablando con alguien y le está diciendo, quiero cambiarte la mentalidad, quiero transformarte. Pero tienes que tomarme en cuenta a mí. Tienes que entender que yo soy Dios y que fuera de mí no hay otro.
que tienes que obedecer lo que yo digo en mi palabra. Eso es lo que Dios te está diciendo. Mira, no te lleves ni siquiera de lo que yo te estoy diciendo. Abre tu Biblia. Ve a la Santa Escritura. Porque esto no se trata de un pastor, ni de un líder, ni de un hombre, ni de una mujer de Dios. Se trata de Dios y tú. Yo estoy haciendo este trabajo en las redes porque siento en mi espíritu traer palabra de vida, una responsabilidad que tengo en mi espíritu de traer palabra de vida. En medio de tanto show y tantas cosas que se ven en las redes, quiero traer un mensaje limpio, bíblico, estructurado y fundamentado en la palabra del Señor. ¿Para qué? Porque yo sé que esto va a producir cambio y va a producir transformación. Y yo sé que este mensaje le va a llegar a mucha gente. Y Dios va a hablar con mucha gente porque mucho pueblo necesita oír la voz de Dios. Por eso el Señor levanta atalayas en este tiempo que den una voz de alerta. Que digan, no estamos bien. Hay problemas. La gente se ha olvidado de Dios. Han dejado a Dios. Son reprobos en cuanto al entendimiento. Entonces, estamos trabajando arduamente en nuestro canal de YouTube. Estamos subiendo videos prácticamente diarios. Cápsulas pequeñas, mensajes largos. Todo ello tiene un propósito. Y no nos vamos a ir de las redes si Dios lo permite. Vamos a estar aquí llamando las cosas como son. Se levantan muchos en contra. Muchos traen y ponen sus dislikes, traen sus mensajes y sus comentarios negativos. No nos importa eso. Nada nos va a parar. Porque el mensaje de Cristo tiene que correr. Y si no hablamos nosotros, lo que hemos sido llamados por el Señor para predicar este santo evangelio, van a hablar las piedras. Pero yo creo que mientras estés tú, sí, tú que me estás escuchando, mujer de Dios, hombre de Dios, aquí en la tierra, las piedras no van a tener que hablar. Porque en ti hay una palabra de Dios, en mí hay una palabra de Dios. Que es alto el precio a pagar por tener el mensaje de Cristo, sí, porque no es un mensaje sensacionalista, es un mensaje fundamentalista, porque lo que la gente necesita hoy es fundamento, volver a la Escritura, regresar a la palabra, al entendimiento de Dios, del conocimiento de Dios. Entonces, observe este texto bíblico, 2 de Corintios 13:7, dice lo siguiente: y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. ¿Sabes lo que él está diciendo aquí? No hagan ninguna cosa mala. No es para que nosotros parezcamos como aprobados. No. Sino para que ustedes hagan lo bueno, porque a ti es que te corresponde hacer lo bueno. Y Pablo está diciendo, aunque nosotros parezcamos como reprobados. Claro, el apóstol Pablo fue un hombre de Dios que predicó y enseñó el evangelio de Jesucristo. El gran apóstol de los gentiles. Un hombre que sufrió por el evangelio y murió por el evangelio. Ahora bien, un hombre llamado por Dios para este santo ministerio. Y este santo ministerio humanamente le costó la vida, pero ganó la vida eterna, que es lo más importante. Ahora bien,
Dice, le estamos orando. Y esa es mi oración. Que tú que me escuchas, que tú que me ves, hagas lo bueno y entres en la vida del Espíritu, la vida que agrada a Dios, que puedas fluir en el Señor y disfrutar las bendiciones del Señor. Soy tu hermano, Pastor Isaac Pimentel, invitándote a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. Y te recuerdo que ningún guerrero se acuesta sin orar. Dios te bendiga.